En el inicio del siglo XXI, según Byung-Chul Han, vivimos un cambio patológico profundo, el paso de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. Ya no obedecemos órdenes externas, sino impulsos internos que nos exigen superarnos sin descanso. El no debes del siglo pasado se transformó en el sí puedes contemporáneo. Este giro del deber al poder genera una ilusión de libertad, pero en realidad produce lo que Han llama una coacción libre. Nos sentimos libres mientras nos autoexplotamos. Michel Foucault describía la sociedad disciplinaria como aquella que moldeaba a sujetos de obediencia mediante instituciones como cárceles o fábricas. Han retoma esa idea para contraponerla con la sociedad del rendimiento, donde ya no hay imposición externa, sino motivación interna. O sea, gimnasios, oficinas y startups que sustituyen a los antiguos cuarteles. El individuo se convierte en empresario de sí mismo, creyendo que trabaja por elección cuando en realidad está atrapado por el mandato de producir más y mejor. En este contexto, el concepto de explotación cambia radicalmente. Ya no se trata de la explotación del otro, como en la era industrial, sino de la autoexplotación. El sujeto moderno se exige hasta el agotamiento y esa presión interior produce nuevas enfermedades neuronales, la depresión, el burnout, el TDAH. La sociedad del rendimiento produce depresivos y fracasados. Dice Han, 2010, es el precio del exceso de positividad, del todo es posible, que termina anulando el deseo y la energía vital. Incluso el multitasking, tan celebrado hoy, es para Han un signo de degradación cognitiva. Lo considera una forma de atención animal. Reaccionamos a muchos estímulos sin concentrarnos en ninguno. El resultado es un sujeto disperso, incapaz de contemplar o profundizar. Frente a eso, reivindica el aburrimiento profundo como espacio fértil para el pensamiento, citando a Walter Benjamin. Han recuerda que solo quien sabe aburrirse puede abrirse a la creatividad y a la experiencia auténtica. La libertad en la sociedad de rendimiento se convierte en una nueva forma de violencia. Creemos ser libres porque nadie nos obliga, pero el imperativo del éxito nos hace voluntariamente esclavos. Nos exigimos sin límites, convirtiendo la libertad en autoexplotación. El sujeto de rendimiento es explotador y víctima al mismo tiempo, advierte Han. Esta es la paradoja de nuestra época. La dominación se disfraza de autonomía. Han también critica la visión moderna de la vida activa formulada por Hannah Arendt. Para él, la hiperactividad actual no tiene el sentido político ni creador que Arendt atribuía al trabajo humano. En lugar de acción libre, vivimos en una hiperproducción vacía, un activismo sin propósito que consume la vida interior. Inspirado en Peter Hank, Han distingue dos formas de cansancio, uno negativo que destruye y agota y otro fundamental que reconcilia al ser humano consigo mismo y con el mundo. Ese cansancio positivo es la fatiga que nos permite detenernos, contemplar y recuperar el sentido del ser. De modo similar, Han usa la figura de Bartleby, el escribiente de Melville, para representar al que se niega a participar en la lógica del rendimiento. Su famosa frase, preferiría no hacerlo, expresa una resistencia pasiva frente al mandato de productividad. Pero Han aclara que Bartleby no encarga el cansancio curativo, sino un rechazo absoluto sin salida. De ahí surge su noción de potencia negativa, la capacidad de decir no, de sustraerse a la exigencia constante de hacer. Solo en la negatividad, en el descanso, el silencio o la contemplación puede florecer una libertad auténtica. Por eso Han reinterpreta el mito de Prometeo. El hombre contemporáneo, como el titán encadenado, es torturado por su propio yo productivo. El águila que devora su hígado representa su ambición sin fin. La cadena no es externa, somos nosotros mismos atados a nuestra necesidad de rendimiento. Ahora bien, desde otra perspectiva, Slavoj Žižek analiza la realidad contemporánea a través del psicoanálisis y el marxismo. En la realidad de lo virtual, Žižek sostiene que toda realidad es ya virtual, está mediada por fantasías, narrativas e ideologías. Creemos elegir libremente, pero actuamos dentro de un marco simbólico invisible. Por eso afirma que la autoridad simbólica, como la del padre,
solo funciona si permanece virtual, es decir, si no se impone físicamente, sino como una figura interiorizada del orden y del límite. Zizek agrega una cuarta categoría del conocimiento a las formuladas por Donald Rumsfeld: los unknown knowns, aquello que sabemos inconscientemente y que, sin embargo, negamos. En términos psicoanalíticos, representan los deseos reprimidos y las ideologías que estructuran nuestra percepción del mundo. En la realidad de lo virtual, Zizek explica también que la causa principal del malestar moderno no es el exceso de control, sino la ilusión de libertad dentro de un sistema cerrado. Por eso critica el relativismo posmoderno y la idea de modernidades alternativas. Creer que todas las culturas poseen su propia verdad lleva a la parálisis moral. En cambio, defiende que existe una verdad universal, accesible solo a través del compromiso político con lo real, no desde el distanciamiento cínico. En la sociedad actual, Zizek identifica una inversión del mandato ético tradicional. Antes el superego decía debes, hoy ordena disfruta. Esta obligación de gozar genera culpa y ansiedad. Si no somos felices, es nuestra culpa. Es otra forma de violencia psicológica equivalente al sí puedes de Han. Finalmente, Zizek plantea que solo a través de la lucha política concreta se accede a la verdad universal. No basta con tolerar las diferencias o consumir discursos críticos. Hay que actuar, comprometerse con lo real. Tanto Han como Zizek revelan el mismo diagnóstico desde ángulos distintos. El ser humano contemporáneo vive atrapado en la autoexplotación y la fantasía ideológica. Uno nos muestra cómo el exceso de positividad nos enferma, el otro cómo la virtualidad del mundo nos adormece, pero ambos coinciden en